Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a comenzar a ver el tema de sociedades en la Argentina. Ya habíamos dado un adelanto con la Ley General de Sociedades 19.550 que rige para todo nuestro país, es de alcance nacional. Vamos a comparar tres tipos de sociedades: la sociedad anónima, SA, sociedad de responsabilidad limitada, SRL, y sociedad por acciones simplificadas, también conocidas como SAS, SAS. Estas últimas fueron incorporadas por la Ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, que introduce en el ordenamiento jurídico argentino un nuevo tipo societario, la sociedad por acciones simplificadas. Pueden ser constituidas por una o más personas humanas o jurídicas. Sin embargo, ciertas sociedades no se encuentran autorizadas a constituir una SAS, ni a convertirse en socias de una SAS ya existente. Una sociedad por acciones simplificadas unipersonal no puede constituir ni participar en otra sociedad por acciones simplificadas unipersonal. Las sociedades incluidas en el régimen de fiscalización estatal permanente no pueden controlar una sociedad por acciones simplificadas, ni tener una participación mayor al 30% del capital social de una sociedad por acciones simplificadas. Y aquí les muestro un cuadro muy interesante donde se comparan dos aspectos fundamentales de estos tres tipos de sociedades: el estatuto o contrato constitutivo y los derechos y obligaciones de los socios de cada una de ellas. En el caso de una sociedad por acciones simplificadas, hay publicado un modelo de diseño de estatuto, mientras que en el resto de las sociedades, SRL y SA, no hay modelo, lo cual implica que en estas dos últimas sea más costoso realizar el contrato. En el caso de una sociedad por acciones simplificadas, el contrato puede ser por adhesión y de consumo del estatuto modelo. En el caso de una SRL y una sociedad anónima, debe haber consenso y acuerdo de los socios previo. En el caso de una sociedad por acciones simplificadas, hay plena autonomía de la voluntad para redactar cláusulas. En el caso de una SRL o una sociedad anónima, debe adecuarse a los requisitos regulados por la Ley General de Sociedades. De lo contrario, queda encuadrado en la sección 4 de la Ley General de Sociedades. El plazo de inscripción en las tres es de 24 horas. Y en el caso de una sociedad por acciones simplificadas, pueden quedar legalmente constituidas de manera online. Forma de constitución. En el caso de sociedades por acciones simplificadas, el instrumento debe ser público o puede ser privado con firma certificada digitalmente. Incluso también el estatuto puede ser el estatuto modelo con firma certificada digitalmente. En el caso de las restantes sociedades, la sociedad anónima sí o sí debe constituirse por instrumento público. Y la SRL puede ser por instrumento público, es decir, escritura pública, o por instrumento privado con certificación de firma, como habíamos visto en la clase anterior. En cuanto a los accionistas, en el caso de una sociedad por acciones simplificadas, puede estar constituida por una o varias personas, es decir, puede ser unipersonal. En el caso de una SRL, de 2 a 50 personas. Y en el caso de una sociedad anónima, por lo menos deben ser 2 personas y no tiene número máximo. En este punto, quiero aclarar que por eso las SRL han sido como la reina de las sociedades para las pequeñas empresas o pequeños emprendimientos, hasta que surgió la sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? Hace poco tiempo.
Por eso vamos a ver muchos casos de SRL y en los últimos tiempos comenzaron a verse estas nuevas figuras de sociedades por acciones simplificadas. Responsabilidad de los socios. En el caso de una sociedad anónima, la responsabilidad de los socios es limitada a la integración de las acciones que suscriban o adquieran. No se olviden que en una sociedad anónima, el capital está integrado por unos documentos de igual valor que se denominan acciones. En el caso de una SRL y una sociedad por acciones simplificadas, o SAS, por la integración de las acciones o cuotas que suscriban o adquieran respectivamente. En el caso de una sociedad por acciones simplificadas, el capital está integrado por acciones también como una SA, y en el caso de una SRL estará constituido el capital por también partes de igual valor, pero esas partes reciben el nombre de cuotas. Es decir, si yo poseo cuotas de una SRL, quiere decir que soy propietario de parte de esa sociedad. Si poseo acciones de una sociedad anónima, también voy a ser entonces propietario de esa, en una proporción, por supuesto, de esa sociedad. Y la responsabilidad en estos dos últimos tipos de sociedades, SRL y SAS, por parte de los socios, es por la integración de aportes del resto de socios en forma solidaria e ilimitada. El capital social estará dividido en acciones de igual valor en el caso de las sociedades por acciones simplificadas y en las sociedades anónimas. En las sociedades por acciones simplificadas, el capital no puede ser inferior a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Total, 33.750 pesos. Es decir, el valor inicial no puede ser inferior a 33.750 pesos. En el caso de una sociedad anónima común, que deberá estar integrada por lo menos por 2 personas, no puede ser inferior a 100.000 pesos. Es decir, que ya es mucho más costoso el inicio. Y en el caso de una SRL, que va a estar integrada por 2 a 50 personas. ¿Qué es una acción? Una acción es un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Como inversión, supone una inversión en renta variable, dado que no tiene un retorno fijo establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de la empresa. Bien, ustedes habrán escuchado que hay personas que invierten en acciones, es decir, que pasan a tener parte del capital de una sociedad. ¿eh? Estos documentos, que se denominan acciones, son una participación del capital de una sociedad, de una empresa. Y el ingreso no está, digamos, garantizado, porque una sociedad puede tener pérdidas o puede tener ganancias. Lo que quiero que les quede en claro es que para las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, ese capital deberá estar integrado por acciones de igual valor, que son documentos que representan parte del capital de las mismas. Mientras que en una SRL, el capital va a estar representado por cuotas, que también son documentos de igual valor, cuyo valor mínimo es de 10 pesos o múltiplos de 10, y que, a diferencia de las acciones, no cotizan en las bolsas de comercio. En esta diapositiva vamos a observar dos modelos de acciones, porque quiero que les quede bien grabado que una acción es un documento y que ese documento forma parte del capital de una empresa. Como verán acá, vemos dos empresas, Ferrometal S.A. y Banco Avellaneda S.A., también, sociedad anónima. Las acciones, como verán, ¿sí?, tenían un diseño, digamos, muy llamativo, y observamos que en esta acción de la izquierda, de Ferrometal S.A., posee también unos
pequeños cuponcitos, ¿sí? Que están adheridos a la misma, que son los cupones que se emplean para cobrar los dividendos. Las acciones de una sociedad anónima representan parte del capital. Si esta sociedad obtiene ganancias en un ciclo económico, ¿sí? Una vez que confecciona los informes contables, ¿sí? Los balances de la misma, deberá realizar una reunión de socios y si obtuvo ingresos netos, esos ingresos pueden distribuirse entre los socios. Para poder cobrar, entonces, debemos poseer los famosos cupones, ¿sí? Que son estos que están adheridos acá al costado de la acción principal. Observamos que esta primera acción que estoy indicando acá con el cursor dice título al portador, mientras que esta segunda dice título nominativo. ¿Mm? ¿Qué diferencia tiene si un documento es al portador, ya que existen también cheques al portador, que cualquier documento que sea al portador significa que si yo tengo esa acción, voy a ser la titular de esa acción. De alguna forma soy la dueña de esa acción. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un título nominativo y este título nominativo dice a favor de Arroyo, grande sociedad anónima, bueno, y establece un dueño, un nombre, ¿sí? De una persona, entonces ese va a ser el dueño, ¿sí? Por eso es nominativo. Nominativo quiere decir que figura quién es el dueño de esa parte de la inversión. O en el caso de un cheque sería, si el cheque es nominativo, es el beneficiario, ¿sí? De ese cheque. Y no lo puede cobrar otra persona, ¿sí? Que no sea el que figure como, ¿sí? Titular en ese documento. En este caso vemos que esta acción representa un conjunto de 20 acciones ordinarias, es decir, las más comunes, y también indica cuánto vale cada acción y cuál es el capital total de la compañía y cuánto vale el cupo de las 20 acciones. Bien, en el caso de esta del Banco Avellaneda, también vemos que establece cuál es el capital total, la categoría de la acción, el valor nominal de la acción que dice acá 100 pesos, ¿sí? Argentinos. Bueno, 100 pesos valor nominal significa que este es el valor que tuvo la acción cuando fue emitida y es el valor impreso con el cual parte como valor, ¿sí? El valor nominal es el que figura impreso en la acción. Lo que no quiere decir es que el valor real de esa acción pueda ser mayor o menor. Si a la empresa le va bien en su actividad económica, seguramente el valor de su acción se va a incrementar. Si le va mal, el valor de la acción va a empezar a valer menos de 100 pesos en este caso. ¿Ven? Acá que estoy señalando. Bien. Y bueno, también las acciones deberán estar firmadas por autoridades de la empresa, directores, y pueden llegar también a firmar, como en este caso, síndicos, que son los encargados de controlar al órgano administrativo, al directorio. Valoración de acciones. Las acciones representan una participación en la propiedad de la empresa, una parte del valor total de esta. En un fondo común de inversiones, una cuota parte. Pero para algunos inversionistas es simplemente un título que confiere al propietario derechos sobre los dividendos y la posibilidad de participar de las ganancias de la empresa, conforme a la porción patrimonial que el accionista ostente. Además, depende de cuando la organización decida liquidar estas ganancias, ya que podrían ser reinvertidas si el ejecutivo de la empresa así lo determina. Quiere decir entonces que las acciones representan parte del capital de la empresa, que no se va a obtener un beneficio fijo en cada ciclo económico o en cada ciclo, digamos, operativo o ejercicio económico, mejor dicho, y que
los inversionistas estarán sujetos a que el órgano social fundamental, que es la asamblea de accionistas, decida, de acuerdo a las mayorías estipuladas en el estatuto, ¿sí?, la distribución de esas ganancias de la empresa, porque puede ser que en algún momento decidan también realizar nuevas inversiones y por lo tanto no se distribuyan ganancias. Mercado de valores. Para comprar acciones en la bolsa, ¿cómo comprar acciones en la bolsa de valores en Argentina? Primero, elegir en qué invertirán, estudiar la actualidad del mercado de valores, el sector al que apuntan a invertir, la empresa en la que invertirán y, por supuesto, disponer de ciertos conocimientos y del capital a invertir. El comprar o vender acciones y demás títulos como también bonos en el mercado de capitales requiere de conocimientos y de contratar a un agente de negociación y o liquidación que esté debidamente registrado ante la Comisión Nacional de Valores, ya que este agente o broker será el intermediario entre el inversor y el mercado de valores. El agente deberá tener una membresía en el mercado que esté registrado, autorizado y regulado por la Comisión Nacional de Valores. Es fundamental entonces, para comprar acciones, estar informado acerca de la evolución del mercado de valores. Derechos como accionistas. Algunos accionistas adquieren el derecho a asistir a las asambleas y a participar de las decisiones que se toman, como el votar. Dicho derecho dependerá de la proporción de acciones que tenga. Generalmente, cada acción equivale a un voto. Como pudieron ver, el ser accionistas es fácil. Solo hay que disponer de dinero, experiencia, estrategia y ganas de arriesgarse a nadar en el mar de las inversiones y surfear sus olas sin caer al agua. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue fundada el 10 de julio de 1854 y es la mayor bolsa de valores y principal centro de negocios y finanzas de la República Argentina. Las empresas que desean cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires deben informar trimestralmente sus estados contables y aportar toda la información relevante. En 1999 cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires 134 empresas. Se inauguró en 1916 este nuevo edificio y sumó 9.000 metros cuadrados para oficinas de renta y espacios para locales comerciales en la Recoba de la Avenida Leandro N. Alem. Y para cerrar, vemos aquí un gráfico donde nos llama la atención esta línea azul, ¿sí?, y su evolución. Observamos, ¿ven? Acá tenemos enero del 2020, febrero, marzo, abril, mayo del 2020, y observamos cómo en alguna forma en el mes de marzo decayó el valor de esta acción y cómo se fue incrementando. Bueno, esta acción corresponde, acá vemos, a Meli. Meli es Mercado Libre en la bolsa de Wall Street, en Estados Unidos. Wall Street en Estados Unidos. Como vemos, lo que se está comparando es las acciones de Mercado Libre con las acciones de otras compañías, ¿sí? Como por ejemplo el Grupo Pampa, ¿sí?, el Grupo Financiero Galicia y la que está abajo de todo en verde, que es YPF. Y lo que se nota, ¿sí?, ya vemos a simple vista, es que justamente las acciones Meli de Mercado Libre han tenido un incremento importante en el año 2020, en comparación con los otros tres grandes grupos de nuestro país, en esa tan prestigiosa bolsa, ¿sí?, de valores de Wall Street, ¿sí? Y con esto, bueno, quería terminar este video.